Bendiciones, estamos muy contentos, felices de poder estar con ustedes compartiendo una vez más un tiempo especial. Estamos iniciando año nuevo, este año 2021, un año pues de la gloria postrera de Dios. Hemos tenido tiempos maravillosos dentro de casa, dentro de la iglesia, pues la iglesia El Shaddai. Y en esta oportunidad vengo iniciando el año y vengo de igual manera pues con este gran regalo que tenemos para cada uno de ustedes, que es poder conversar con nuestro pastor, el pastor Natán Peña de la iglesia El Shaddai, y poder platicar de una sorpresa, de un manual muy especial, pastor. Gracias, Marcela. Feliz año nuevo a todos, que este 2021 sea un año, como decía la abogada Marcela, de restitución, de recuperación, un año donde Dios va a darnos todas aquellas cosas que perdimos. Eso dice Ageo, que la gloria postrera será mayor que la primera. Y estoy agradecido con Dios porque nos da la oportunidad de poder lanzar este libro que se llama Cultura del Cielo, estableciendo la cultura del cielo. Y muy agradecido, Marcela, por todo lo que Dios ha hecho en el pasado con la Escuela Mateo 28-19. Y creo que este año, a pesar de todas las circunstancias que hemos enfrentado en los últimos meses por la pandemia, pues yo creo que Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel en este año. Así es. Pastor, pues nosotros tenemos ahorita, ¿verdad? Ustedes los van a estar viendo ahí en su mesa, ¿verdad? Que hay una mesa y van a estar viendo lo que es el manual. Este es el tercer manual, como decía nuestro pastor, y es estableciendo la cultura del cielo. Pero nosotros sabemos bien que todo esto nace por medio de la escuela, Mateo 28-19, y hemos tenido dos manuales anteriores donde hemos estado hablando de la paternidad, de poder equipar a la iglesia de Cristo, de podernos equipar a cada uno de los líderes, y pues qué mejor iniciar el año pues con este manual. Sí, los anteriores hablamos, el primer libro fue de hijos con el ADN del Padre. La Estudiamos paternidad. en la iglesia, hablamos mucho de paternidad, hablamos mucho de relaciones de pacto, porque son las relaciones de pacto las que permiten que una iglesia, que una empresa, que una familia se sostenga en tiempos de crisis. Y luego en el de obreros que multiplican la iglesia, hablé mucho acerca de cómo convertir la iglesia cuando Jesús dice, rueguen al dueño, al Señor que mande obreros para la mies, de convertir la iglesia con esa mentalidad de obreros. Y hemos visto esa transición en la iglesia, Marcela, lo hemos visto, como la escuela Mateo 28-19, para los que no han leído los manuales de la escuela, Mateo 28-19 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, convertir en discípulos la iglesia. Y estableciendo la cultura creo que también va a venir como a hacer un complemento. Un complemento de los dos manuales anteriores, porque creo que cada uno de nosotros tenemos que saber pues quiénes somos, tener esa identidad, esa paternidad. Después de tener una entidad de decir, ok, yo soy Marcela Peña, tengo tanta edad, soy hija de fulano de tal, pues es muy importante tener esas herramientas como para salir adelante. Y eso fue lo del segundo manual. Ahora bien, ya tenemos nuestra identidad, ya sabemos cómo podemos salir adelante en la vida ministerialmente, pues ahora nos tenemos que educar en cuanto a lo que es la cultura. Y me llamaba la atención, pastor, acerca de este manual, son dos selecciones que hay y habla acerca de la cultura de la lealtad, de relaciones, habla de la honra, habla acerca de la misma cultura del reino que inicia el manual. Y hay un tema muy especial en el ámbito que uno, en mi persona, ¿verdad?, nos manejamos, que es de acerca de las relaciones sociales y la política. Y también en la página 29, si no estoy mal, pastor, pero no sé si quiere que iniciemos por ahí porque yo me voy saltando, habla acerca de las relaciones tóxicas. Y hay una cierta cantidad pues de características que nosotros podemos ver de las relaciones tóxicas. Bueno, no sé si quiere que comencemos por ahí. No, está bien. El manual tiene, como decía la abogada Marcela, dos selecciones que nosotros lo estudiamos durante 6 meses. Es una clase que damos cada 15 días en nuestros grupos a toda la iglesia. Y esas dos selecciones, se las leo rapidito acá, Marcela. El primero, que es el proceso de culturización, que es cómo logramos que la iglesia transicione, y esto va para muchos pastores que están transicionando la iglesia, de un ambiente tradicional a un ambiente con mentalidad de reino. La cultura de prioridades, quizás le damos una leída rápida a todo. La cultura de relaciones, de lealtad y honra. La cultura financiera, esto es muy importante también, Marcela, que aprendamos que la iglesia tiene un sistema financiero, ¿verdad? Y esa es cultura. La cultura de excelencia, eso es algo que Jesús
nos enseñó la cultura dinámica. Lo que tú mencionas, que es la página que me dijiste, Marcela. En la 29, donde habla acerca de las... Creo que cultura y relaciones. En sí, esa de la página que, 29. ajá, habla acerca de las relaciones tóxicas. Bueno, ahí hablamos de relaciones y tal vez las conversamos aquí con la abogada Marcela. Ujú, Hablamos de que el reino de Dios se establece a través de relaciones. sí, Y el diablo siempre va a atacar relaciones y mayormente relaciones que a uno lo empoderan, que a uno es lo verdad. equipan, que a uno lo llevan a otro nivel, su relación con Dios, la relación con sus pastores, la relación en su familia. Sí, Y hablamos de que no todas las relaciones que Dios nos da son relaciones que lo van a dimensionar. Hay relaciones que lo estancan a uno. es Hay verdad. relaciones que le drenan fuerza. Y si Ujú. te parece, leemos ahí, dice que las relaciones tóxicas son relaciones dañinas. Dañinas, que afectan, Ujú. dice, nuestro bienestar emocional, escuchen bien, emocional, espiritual, familiar y hasta nuestra salud física. Por lo general, las relaciones tóxicas terminan mal. Y es una verdad. Es una verdad. Las relaciones tóxicas nos drenan, nos quitan fuerza, nos quitan energía, dirían en concepto secular. Y Nos nos quitan van- la paz. nos quitan la paz. Quitan Entonces, no paz. todas las relaciones son relaciones que Dios nos envía. Hay Así relaciones es. que nos manda nuestro enemigo para poder desanimarnos. Entonces hablamos aquí, ya que Marcela habló de este capítulo, que es uno de los más importantes de Sí. cómo identificar las relaciones que Dios nos manda y cómo construir relaciones de reino, las 11 características Son 11. de las relaciones tóxicas. Bueno, Dice, la primera ajá. dice ahí, ¿La leo yo, pastor? Sí, está Ok, bien. dice, son relaciones que drenan la fuerza, dice, es el tipo de personas que nunca hablan con fe. Siempre están hablando de sus problemas y necesidades sin el más mínimo deseo de querer solucionarlo. Estar hablando de un mismo problema, que el negocio quebré, pero no hay una solución de decir, ok, no me funcionó, voy a ver qué voy a hacer con otro negocio. sí, eso está pasando ahora que estamos en un tiempo de redes sociales, donde la gente, mira Marcela, estamos en un tiempo donde tú puedes hacer el 90% de las cosas buenas, pero si en un 10% te equivocas, la gente tóxica te va a recordar siempre por el 10% que te equivocaste. Es verdad. No es lo que Jesús nos enseñó. La Biblia dice que entresaca lo precioso de lo vil. Si tú ves los discípulos de Jesús, Pedro incluso negó a Jesús. Negó a Jesús. Juan un día dijo, el discípulo, el amado, dijo, oramos para que descienda fuego del cielo y se consuman los samaritanos. Pero Jesús no vio en ellos los defectos, vio en ellos las virtudes. Las Entonces, virtudes. la gente tóxica siempre va a ver, como yo siempre digo, el pelo en la sopa. Así que esa gente drena. Número 2, hablamos de las relaciones prejuiciosas y legalistas. Uf, esto es más ambiente religioso. Y me gusta, pastor, perdón, que en cada una de estas características que vamos viendo de las relaciones tóxicas, para todos los que nos están escuchando y viendo, pues está lo que es el fundamento bíblico, ¿verdad? En el primero lo miramos en Números 13:32, en esto que estábamos leyendo lo miramos en Lucas 11:44. Y seguimos viendo aquí cuando dicen, son personas negativas también. Sí, dice Mateo en ese punto, dice, mas yo digo que toda palabra ociosa que sale, Que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, o sea, nuestras palabras negativas. Después dice personas envidiosas, Ay, sí. personas ingratas, personas desleales, personas con espíritu religioso. Si nos ponemos a cada uno, tendríamos que dar una lección. No terminamos. Son relaciones condicionales que Ay. ahora están, mira, las personas, las relaciones tóxicas son personas condicionales. Estarán contigo por determinada condición de tu vida. Distinta a las relaciones de pacto que están más adelante, Así que es. son relaciones que son incondicionales. No, para hablar de esa condición sería como una coyuntura, como cuando uno llega en una empresa y alcanza cierto estatus administrativo de la empresa y muchas personas dicen, bueno, a mí me conviene estar a la par de esta persona porque de ella va a depender ciertas cosas hacia Un mí. ascenso. Pero el día de esto y lo mañana otro. esa persona ya no tiene ese puesto, dice, bueno, ahora que no tiene nada que darme, entonces yo me voy. Las relaciones tóxicas muchas veces son coyunturales, la gente está por algo, pero las relaciones de pacto, del reino que hablamos aquí, son como Ruth y Noemí. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas yo iré. Eso es que va más allá de una condición, es como pues en la familia, en el ministerio. ¿Te imaginas, Marcela, que en el ministerio lo tengamos gente que diga, no, yo estoy aquí porque me encanta cómo el pastor predica, él nunca regaña a la gente, la alabanza es muy bonito, todo? ¿Y qué va a pasar el día que el pastor esté enojado? Nos jale las orejas. A mí ya me las ha jalado, pero yo lo amo a él. Siempre te has quedado. Sí, siempre me he quedado, siempre regreso. Entonces, esas relaciones tóxicas
tenemos que aprender a transformarlas. Así Y es. por último, no sé si ya me perdí aquí. Bueno, ¿Cuál es la dice última? aquí, vamos a ver aquí, dice no son leales, tienen espíritu religioso, son condicionales, dice son personas que reaccionan con alegría a los fracasos o faltas. Ay, le fue mal. Ay, era fulanita de tal en la empresa, pero ay, qué barbaridad, siempre está como con esa tristeza, pero por dentro está bueno lo que le haya pasado. Entonces yo creo que esas son relaciones tóxicas, son hipócritas esas relaciones. Es un contenido que necesitamos estudiarlo. Así Ahora, es. si quieres, vamos al capítulo 1, donde hablamos del proceso de culturización Sí. y conceptualizamos aquí las palabras porque es Ok. necesario que las personas puedan... Yo lo leí, pastor, y estudié un poco. ¿Y qué aprendiste de esa parte? Bueno, acerca de esto, nosotros muchas veces, pues nosotros decimos, voy a poner un ejemplo, la cultura japonesa, la cultura china. Nosotros sabemos bien que ellos son de las personas que persisten sobre algo, adoptan una manera de vivir, ¿verdad? Y nosotros muchas veces tenemos esa cultura de que no me salió con la primera, no es de Dios. Y a veces las cosas no dependen solamente de Dios, es que nosotros tenemos que hacer que sucedan. Entonces, en este concepto de culturización, dice, es un proceso mediante el cual un determinado grupo adopta una manera de vivir. O sea, es adoptar. ¿Qué significa? Que no es que lo traemos, pastor. Exacto. Lo Bueno, tenemos eso que es muy agarrar interesante nosotros. porque nadie nace cristiano. No, ¿verdad? nadie. Entonces, se hace cristiano. Se hace. Y cristiano significa seguidor de Cristo o hacerse a Cristo. Entonces se culturizó. Entonces esta definición de culturización, de adoptar una manera de vivir, entonces ser cristiano no solamente es asistir al templo, No. estar en la iglesia, andar una Biblia, sino adoptar la manera en la que Cristo vivió, enseñó, Así predicó. es. Y la culturización, o sea, la iglesia, toda sociedad, como bien decía Marcela, tiene una manera de vivir al cual le llamamos cultura, Ajá. maneras de comer, conceptos en la comida, Hábitos. en el gobierno de la familia, hábitos en la parte política, hábitos en el comportamiento social, hábitos en el comportamiento financiero, en la superación personal. Así es. Cuando traemos todo eso a la iglesia, ¿te acuerdas aquel versículo que está por aquí? ¿Cuál? Que dice, cuando la oración del Padre Nuestro, que le hemos ok. leído, Ujú. creo que está en Mateo capítulo 6, donde la Biblia habla Sí. acerca de venga tu reino y hágase tu voluntad. Ahí voluntad. está hablando de culturización. Es traer a la iglesia las maneras, los modos, las formas del cielo. Entonces, tendríamos que preguntarnos, Marcela, ¿cuántas de las cosas que hacemos en la iglesia realmente están culturizadas al cielo? ¿Y cuántas formas, maneras, conceptos, conductas de la iglesia tenemos que despojarnos porque no representan la cultura La de cultura Dios? del reino. Y ya con eso que me está diciendo, pastor, comienzo a pensar en un montón de X en mi vida. Pero es lo que nosotros estamos hablando, de poder adoptar estas maneras de vivir. Y yo creo que más adelante aquí, dentro de esta misma lección, están los pasos de cómo, o sea, cómo nos lleva ese proceso para poder adoptar esta cultura, de podernos parecer, de hacernos a Cristo. Y una de esas es la comunión con Dios. Sí, porque por ejemplo el perdón. El perdón no es ninguna cultura terrenal. Yo creo que nosotros es una cultura del cielo, porque Dios nos dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. No nos va a perdonar. Entonces yo puedo ser cristiano, puedo estar yendo a una iglesia sin llevar una vida de perdón. Entonces llevo un concepto religioso, una práctica religiosa, pero no estoy culturizado al cielo. El amor al prójimo, la misericordia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia, bienaventurados de limpio corazón. Todos los principios, Marcela, y todos los que nos están viendo, que abarca los modos de vivir del cielo. Así es. Inclusive los modos en los que nosotros hacemos reuniones. Para los que no son de casa, nosotros en cada reunión siempre damos gracias, porque la Biblia dice en nuestra cultura del cielo, dice que entra por sus puertas con acción, no murmurando, no quejándolo. Entonces, el proceso se lleva a cabo con continua comunión con Así Dios, es. con despojarse del viejo hombre, con renovación de la nuestra mente. Y esta parte, mente. Marcela, es determinante en la culturización, porque nosotros ya traemos una manera de vivir que está en la mente. Y cuando llegamos a la iglesia, queremos aplicar a veces en nuestra vida cristiana lo que nos enseñaron en la casa, lo que nos enseñaron en la sociedad,
Y algunas cosas son buenas, por supuesto, mayormente si venimos de padres cristianos culturizados. Pero ¿y qué cuando venimos con un montón de cosas de nuestro pueblo? Hablemos de Honduras. ¿Cómo es la cultura en conceptos generales? Voy a llamarle subcultura por aquellos que manejen un poquito estos conceptos. La subcultura, la misma cultura que está dentro de la cultura, o la cultura degradada que está dentro de la cultura. ¿Verdad? Como por ejemplo, la pérdida de la excelencia en hacer las cosas con conformismo, que eso es parte de una subcultura latinoamericana, que nos cuesta brillar, nos cuesta hacer cosas con excelencia. Es verdad eso. Cuando estamos en la universidad, pasamos la clase porque, bueno, quiero pasarla, pero no esforzarnos, como tú hablabas de los japoneses, de otras culturas, decir, no estoy aquí para pasar una clase, estoy aquí porque yo quiero ser el mejor. El mejor. Y eso es cultura del cielo, porque cuando Jesús hizo el vino, hizo el mejor vino. Eso es cultura de excelencia. Y eso es lo que a nosotros muchas veces pues es lo que nos falta. Y está la otra contraparte, pastor, que lo voy a hablar, que es de la renovación de la mente, porque muchas veces, digamos en mi caso, yo nací dentro de un hogar cristiano. O sea, yo puedo decir que en mi casa, pues, nunca miré que mi papá llegara con una borrachera o cuestiones, etcétera. Tantos ejemplos que se pueden ver en familias. Pero muchas veces nosotros que nacemos dentro de hogares cristianos, se nos puede implementar eso. Usted es una hija de Dios, usted es una princesa, usted es esto, estudie. Pero muchas veces, pastor, si en nosotros no está la voluntad de creernos eso, también está esa situación de que estoy en un hogar cristiano, pero soy Marcela Peña. Pero si yo no me creo de que soy Marcela Peña, la hija de Edgar Peña, entonces es ahí donde también, si usted nos está viendo, usted puede decir, mi vida ha sido tranquila, pero muchas veces nosotros estamos dentro de esos hogares, dentro de esa cultura del reino, pero muchas veces nosotros como hijos no adoptamos esa mentalidad. Sí, y ¿sabes qué pasa aquí con este punto de cómo lograr la culturización a través de renovación de la mente? Cuando alguien, por ejemplo, se casa, se mueve de país, se cambia de iglesia, se cambia de un pueblo a una ciudad, donde va a sufrir un cambio en su comportamiento social. Por ejemplo, cuando uno se casa, deja de dormir solo para dormir con alguien. Cuando uno se cambia de iglesia, viene de una iglesia donde se cantaba de una manera, ahora está en una donde se canta de otra, donde se ofrenda de otra, donde las relaciones son diferentes. Sí, es verdad, a mí me pasó. En cambio de domicilio, te cambias de vivir de un lugar, de un pueblo, de un país donde el vecino es tu amigo, donde el vecino es el que en el momento determinado te puede prestar el café de la mañana, y te mueves a un lugar, a otra Europa, por ejemplo, donde mucha gente vive en apartamentos, en edificios, pisos que le donde dicen. no puedes estar haciendo eso con tus vecinos. Entonces, ese cambio conlleva que la mente se renueve. Por eso es que las personas que no se culturizan al nivel donde Dios los está llevando sufren de angustia. Hay un estancamiento. Hay un estancamiento porque no se prepararon mentalmente para ese nivel. Entonces, en la parte del reino, aplicándolo a la parte del reino, hay muchas personas que han escuchado del reino, pueden leer un libro del reino, pero les ha costado renovar la mente para poder vivir ya una vida, entre comillas, religiosa o cristiana, ya de acuerdo a los valores y principios del reino, porque su pasado religioso es muy duro, y me pasó a mí. Cuando uno viene de un pasado religioso muy duro, legalista, y quiere llegar a una manera de vivir, a un modo de hacer la vida espiritual, ministerial, de acuerdo a Dios, entonces le cuesta. Entonces es importante la renovación de la mente en todas las áreas. En todas las áreas. Incluso, Marcela, cuando nuestro estatus social y financiero cambia. Cuando pasas de vivir en una casita, en una casa, o te cambias a una residencial donde el concepto social cambia. Pastor, sí, cambia hasta cuando, bueno, ahorita estamos en pandemia, ¿verdad? Y estamos con toda esta situación del COVID, pero cambia, pastor, hasta en las reuniones que uno iba antes y a las que asiste ahora, ¿verdad? Entonces es como un cambio de mentalidad, porque uno puede decir, voy a llevar este obsequio, ¿verdad? Y uno dice, ya estoy yendo a este lugar, no puedo llevar ese mismo obsequio. O sea, todo cambia, y si no cambiamos es porque estamos estancados, estamos frustrados, o simplemente pues la renovación no ha venido. Sí, por ejemplo, en el caso estamos en la era de la tecnología y la información. Hemos venido adaptando nuestra mente y nuestra conducta social a esta forma de vivir de la tecnología.
andar un teléfono inteligente en las manos, a trabajar a través de las redes sociales. Ay, pastor, le a- cuento a que yo no soy inform- tecnológica y ay, me tengo que hacer Entonces tecnológica. te estás culturizando, estás en ese proceso de Estoy en ese culturizando. proceso, todavía no le entiendo bien al teléfono, Ahora, pero Marcela, ahí voy. imagínate, hablamos de esta culturización, ahora, por ejemplo, ya no necesitas ir al banco, bueno, hay cosas que Ajá. sí necesitas ir a hacerla, Ajá, pero en la sí, es mayoría de verdad. los casos, casi todo lo haces a través De de una una transferencia. computadora, de un teléfono. Es adaptarnos a esa manera. Lo mismo pasa en las reuniones, ahora que estamos en pandemia, que nos toca muchas reuniones a través de las plataformas, Sí. es adaptarnos. Ahora, vámonos a la cuestión de la iglesia. ¿Qué cosas de la iglesia nos ha costado transicionar? Y de eso se trata este libro, Culturización del Cielo. Hablamos de la paternidad de Dios, la paternidad espiritual, la lealtad. Mira, La Marcela, lealtad. nosotros somos una cultura latina. Lo dijo el doctor Miles Monroe, que en paz descanse. Asesoró 80 gobernantes del mundo en todas las culturas. Y dijo en uno de sus libros, que yo lo leí, dijo, he asesorado a muchos presidentes en el mundo, incluyendo reyes de las monarquías de Europa. He visitado casi todas las culturas de esta tierra y descubrí que en la cultura hispana es una de las pocas culturas donde tú formas a tu propio enemigo. A tu propio donde enemigo. el concepto lealtad no existe. No. Donde, o sea, le abres tu corazón totalmente a alguien y ese alguien que te llegó a conocer tus puntos débiles, después se convierte en tu peor enemigo. Y utiliza esos puntos para traicionarlo, controlarte. para poder, o sea, desbancarlo hasta en un trabajo, ministerialmente hablar de esta persona, o sea, en todos los Entonces, ámbitos. no es el caso de la Biblia. Mira Jesús, por ejemplo, Pedro lo niega y durante algunas semanas no se miran y cuando se encuentran, la primera palabra de Jesús, pos engaño, negación de Pedro, fue, Pedro, ¿me amas? Yo creo que, imagínate un pastor nosotros, bueno, ¿y a vos cómo se te ocurrió negarme Así enfrente de es. esas personas? No fue lo que sea. Jesús, ¿viste cómo lo Me afirma, amas. Marcela? Me amas, y le dice, bueno, pastorea mis corderos. O sea, lo comisiona después de una negación. Es como afirmar en público y corregir en privado, que es lo que enseñamos en la cultura de relaciones. Entonces, hablamos de eso y tenemos que culturizarnos, porque veamos nuestra cultura latinoamericana. No nos enseñaron pacto, no nos enseñaron lealtad, no nos enseñaron Honra. no nos enseñaron servicio, no nos enseñaron un montón de cosas. Ahora, cuando venimos a la iglesia, andamos Biblia, leemos la Biblia, somos cristianos, nos llamamos cristianos, pero hay un montón de cosas que no las hacemos al cielo, las seguimos haciendo de acuerdo a la cultura de la familia, verdad. las seguimos haciendo a la cultura de nuestros países. Entonces, tenemos que adoptar la manera de vivir del cielo. Y de eso Así se trata es. este libro. Si Así quiere es. pasamos al 2, así rapidito. Va, pues. Bueno, hay mucho que hablar de cada capítulo, pero es un estudio, ¿verdad? Sí, Necesitamos hablar. bastante. El número 2 habla de qué? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Dice la lección número 2, habla acerca de la cultura de las prioridades. Ay, Dios santo. Bueno, Aquí decime vos de eso, porque casi no te veo, no te estoy viendo mucho en la iglesia, así que háblame un poquito de ya me prioridades. están regañando, pero lo amo, yo a él lo amo, a mi pastor. Bueno, acerca de las prioridades. Dice que, no, bueno, aquí adelante no es como una pirámide, pero sí es como el orden en el que nosotros tenemos que manejarnos, que es Dios, que es la familia, que es nuestro llamado, que es el trabajo. Pero aquí, dentro de la introducción de esto, de la cultura de las prioridades, dice, estamos viviendo tiempos difíciles, donde las personas con facilidad se desenfocan. Al establecer la cultura del cielo en nuestras vidas, vamos a tener a Dios y su reino como el fundamento. Y su reino, dice, como el fundamento sobre el cual vamos a edificar todas las demás cosas. El reino de Dios, o sea, el reino de Dios y su justicia, o Primero. sea, es el fundamento, es la cúspide para que todo pueda fluir. Dice, el desenfoque es una crisis que estamos enfrentando en este último tiempo. Nos urge fundamentar nuestras prioridades y ordenarlas de acuerdo al orden que establece la palabra de Dios. No tener a Dios y su reino como una prioridad nos lleva a vivir una vida vacía y en continuo conflicto. Es verdad. Estamos con Dios ahorita, a los 2 meses tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos descarrilado. O sea, hay problemas de continuo. Estamos enfrentando dentro del cuerpo de Cristo una crisis de prioridades. Dice la NTV en Mateo 6:33, busquen el reino Encima. el reino de Dios por encima de todo lo demás. Culturización. Y lleven una vida justa y les dará todo lo que necesiten. Cultura del cielo. Dice, en la cultura del cielo, el reino de Dios debe ser la primera prioridad de todo ser humano.
incluso, mira Marcela, antes que la familia. ¿Has escuchado eso tú? No, primero la familia. ¿Dónde está en la Biblia? Solo un versículo, quisiera yo, un versículo en la Biblia, porque la Biblia es nuestra regla de vivir, donde diga que la familia es primero. La familia no puede ser primero, porque aquí dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Cuando alguien pone la familia por encima de Dios y el reino, va a terminar perdiendo su familia. Es verdad. Entonces, antes que la familia, negocio, metas personales. Entonces, yo creo que nosotros siempre que empiece el año, le digo a la iglesia, comprometámonos a estar 52 domingos en la casa de Dios. Yo me acuerdo de eso el año pasado, me acuerdo. Yo creo que, muy bueno, bien. ahorita por la pandemia no podemos medirlo bien, ¿verdad? No Porque podemos cerramos medir. la iglesia 6 meses. Pero habría que evaluarnos, ¿verdad? Si realmente tenemos a Dios y su reino como prioridad. Y fíjese que aquí, usted, pastor, aquí dentro del manual estableció ahí, más adelantito dice, prioridad no es algo importante, sino lo más importante, la prioridad. O sea, no es algo importante, la prioridad, no, porque es lo más importante. Entonces, yo creo que esta prioridad... Y ese es el primer mandamiento. Exacto. Mira que el primer mandamiento, hablando aquí un concepto jurídico, entre abogados, fíjate que el primer mandamiento no es, vamos a ver, si tú me preguntas a mí de los 10 mandamientos, ¿cuál hubiera puesto yo primero de los 10 mandamientos? Yo hubiera puesto no matarás, cohibirle una acción negativa a alguien, o sea, no mates. Pero Dios no lo puso en primer lugar. Puso en primer lugar uno que tiene que ver con Él mismo. En la página ahí 22 donde dice no te harás imagen y Pero lo que está diciendo, como dice Deuteronomio 6:5, es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No quiero que tengas dioses ajenos delante de mí, porque quiero que me ames a mí primero. Entonces, es como saber que la prioridad número uno de un cristiano es amar a Dios, servirle a Él. Un ejemplo, hace 2 años, Eitan, mi muchachito de 3 años, cumplió creo que su primero o segundo año en un domingo. Me parece que sí, usted lo comentó. Y mira, yo lo decía cuando era soltero. Una vez me acercó una señora y me dice, ay, mire, pastor, lo que pasa es que cuando usted se case, usted va a entender algunas cosas de familia. Y cuando tenga hijo, mucho más. Ahí va a entender usted, porque yo me acuerdo que le dije, ¿por qué no viniste a la iglesia el domingo? No, es que mi niña estaba cumpliendo año y toda la familia, usted sabe. Yo le dije, hijita, pero es un domingo, es el día del Señor, no es tu día ni el mío. Me dijo, bueno, cuando usted se case y tenga hijos, me va a entender. Nosotros no celebramos el cumpleaños el domingo, porque quiero formar a mis hijos diciéndole, y se los he dicho a Kendrita que va sobre 7 años, es que el domingo, mi amor, no es su día, ni el mío, ni el de la familia. Es el día de Señor. Él, donde todos vamos a casa a darle gracias a Él. Celebramos el cumpleaños el día sábado o el lunes, no recuerdo, pero no lo hicimos el domingo. Ahora, Marcela, yo lo pude haber hecho. Tampoco era pecado. No. Pude haber delegado el servicio, pude poner a predicar a Exacto. tanto de la gente que tenemos formada. Pero es que no me quiero traicionar a mí mismo con lo que he vivido, con lo que he predicado. No me quiero traicionar en enseñarle a mis hijos algo que yo creo que no está bien. Entonces, ¿cuánto desde es el ahí domingo? ya Desde ahí es la empieza cultura. cultura. Claro, desde ahí comienza cultura. Ahí comienza la cultura. Entonces ya la niña, el domingo, siempre ella dice, mi papá, el domingo es el día donde casi no lo tenemos. Es el día de la iglesia, es el día de Dios, es el día para ir. Ya lo saben. Ellas saben que otro día de la semana tenemos para ir al parque, para compartir con ellos. Entonces, es enseñarles. Pero si yo, como pastor, a ellos no les enseño eso, después voy a tener un caos en cuanto a la parte relacional. Es verdad. Y eso yo lo estoy notando, pastor, ahorita con Juan David. Fuimos el 31 que estuvimos compartiendo, ¿verdad? Que fue algo poderoso, la proclama profética para este año. Y parece increíble, un niño de 3 años estaba sentadito y todo eso, y él recordó que usted dijo, el domingo nos vemos en casa. Juan David está desde el viernes diciendo, mami, ¿qué día es el domingo que hay que ir a la casa? Y yo, ¿a cuál casa, amor? La que dijo el pastor, mami. Y yo, la iglesia. Quedó ahorita en la casa y me dice, ¿y por qué no me llevas para la iglesia? Amor, voy a ir a hacer una agenda con el pastor. Le digo, yo tengo que estar con él, a hacer algo acerca del manual. Pero él está pendiente de que hay que venir a la iglesia. Una culturización. Así Entonces, es. mira, aquí hay algo muy importante en esta segunda clase. No nos va a quedar tiempo, Marcela, hablar de las 12 clases. Porque imagínense Cada por dónde clase vamos. lleva mucho tiempo.
que las personas sin prioridades siempre estarán desenfocadas. Ay, sí, pastor, yo sé. O sea, Yo sé. el que no tiene prioridad, y en la iglesia, pastores y apóstoles que me están viendo, tenemos muchísima gente desenfocada. Porque, Líderes, sí, ministros de porque danza, no de tienen alabanza, prioridades. porque no hay prioridades. Y por último hablamos, es mucho, estamos resumiendo aquí, prioridades o necesidades. Mucha gente toma decisiones por... Necesidad. Te voy a hablar una parte, al menos de mis modos en esto de la Ajá. culturización. Por ejemplo, la parte financiera. Aquí de tomar decisiones por prioridades y no por necesidades. Pasamos la pandemia el año pasado y financieramente pues no fue un año como quien dice, wow, el mejor año financieramente. Y muchas personas, yo tengo prioridades, es honrar a Dios, servir a Dios. Y uno tiene que diezmar y ofrendar porque es cultura del cielo. Cuando una persona no tiene la parte financiera como cultura, va a decir, no, yo no sé cuántos meses va a durar esto, yo no sé cuántos años va a durar esto, entonces yo lo que voy a hacer es, yo no voy a dar mis diezmos y ofrendas porque yo no sé qué va a pasar. Pero cuando uno tiene cultura, lo hace. Es verdad. Porque ya es prioridad honrar prioridad. a Dios. Entonces, prioridades. Mucha gente toma decisiones por necesidades y no por... Bueno, si quieres avancemos, Marcela, ya hablaste Ok. del orden de las prioridades. Ok. Y esta de relaciones creo que ya la hablamos un poco. Sí, el de las relaciones sí, ya lo hablamos ahí de las relaciones tóxicas. Pero mira que no hablamos al final de cuáles son ¿Cuál? las relaciones puente, de las relaciones que Ah, Dios sí, pone. las que son muy muy importantes. Bueno, yo creo que las relaciones puentes es la que nos trasciende pues al otro lado, Al a otro otro lado, otra nivel, dimensión. ¿verdad? Es de que estamos, por decirlo así, en este punto X, pero ese puente nos ayuda a que el camino sea más rápido, a poder pasar al siguiente nivel. Mira, Marcela, aquí hay algo que para todos los que tomen este libro, yo les voy a recomendar esta parte. Se llama relaciones interpersonales. Ah, ¿Cómo tenemos problemas de relaciones humanas los cristianos? mi trabajo es de esto, pastor. Yo sé, Recursos humanos. de recursos. Entonces, háblame algo ahí entonces. Dice, relaciones interpersonales. Un famoso escritor dijo, las relaciones humanas por naturaleza son complejas. Créanme que sí. Mi trabajo es con personas. ¿Cuánta gente está bajo tu Ay, pastor, es todo el departamento bajo de tu Santa Bárbara. responsabilidad? Es todo el departamento de Santa Bárbara. Son todos, si me están viendo los médicos, los quiero mucho. Trabajas pero con todos los... con todos los médicos, con todas las enfermeras, con todos los promotores, con todos los programas presidenciales. Y créanme que trabajar con el ser humano es bien difícil. Porque una persona le puede tomar a bien un consejo, yo lo puedo llamarle la atención, usted hizo mal esto y esto y esto, lo vamos a poner en su expediente y queda, sí, abogada, me equivoqué, está bien, ¿a dónde le firmo? Pero hay otros, es que no, es que el estatuto, no, es que la ley del servicio civil me dice eso. O sea, es Complejo. muy complejo, muy Eso es lo que dijo complejo. este famoso escritor. Las relaciones humanas por naturaleza son complejas porque Así cada es. cabeza es un mundo. Ahora, mira, cuando venimos, este es lo maravilloso de este manual. Este manual a mí me llevó, Marcela, más de 6 meses poderlo escribir porque son cosas, la gente que ha tomado los manuales anteriores dice esto es un deleite. Y a mí, me preguntas de los 3, el que más creo que va a dimensionar nuestra iglesia va a ser este. Entonces dice, todos alguna vez hemos tenido que bregar con relaciones que se dieron malos entendidos, traiciones, que dicen una cosa pero te Divisiones, entienden ajá. otra, o te sobreentienden, te sobredimensionan algo que dijiste. Y hablo acerca de cómo tener relaciones interpersonales para aquellos como Marcela que trabajan con... Porque este libro no es algo estrictamente religioso también. Exacto, Vamos a ayudar a la exacto. sociedad. Primero, pasar por alto las ofensas. Y eso no es fácil. Sí. ¿Seguí ahí, Marcela? Dice, guardar secretos con madurez. Esto es muy importante. Ay, Dios Lee santo. Proverbios 11:13. Dice, la gente chismosa revela los secretos. La gente confiable es discreta. La gente chismosa. ¿Se imaginan que yo ande revelando los secretos de los médicos de con lo que me dicen? O sea, sería algo feo, algo no profesional, algo que no es ético, como Pero es bien que lo ya decía. te has venido culturizando. Ajá, un y como poco, usted decía, Marcela. o sea, este manual, por eso, fíjense que les voy a decir a los médicos que lo compren también, les voy a decir, porque es algo de que no está establecido solamente porque Claro. quiero ser un pastor o quiero ser No, una no, pastora. no. Esto es para todos nosotros. Dice, Mira, practicar Marcela, la prudencia. Déjame me quedo un Ajá. ratito ahí. Ok. Las personas con... Y lo que dice el siguiente punto, practicar prudencia. Las Ajá. personas prudentes son un diamante en un mundo donde no hay lealtad, honra y pacto en las relaciones. O sea, cuando alguien tiene una persona prudente a su lado,
Y cuando hablamos de guardar secretos, no estamos hablando de guardarle, o sea, ¿me entiendes? Es como cuando conoces las debilidades de alguien, Sí. el enojo de alguien, El el temperamento. temperamento de alguien. O sea, es alguien que, como te acuerdas, Sem, Can y Jafet, que su hijo va y ve la desnudez de su padre Exacto, y cuenta van la a desnudez de su cubrir. padre, pero Sem vino y cubrió la desnudez de su padre. Qué lindo es tener en la iglesia personas que dicen, bueno, mi iglesia, cuando le preguntan, ¿y su iglesia? No, gloria a Dios, mi iglesia es maravillosa. Bueno, pero seguramente en su iglesia habrán cosas malas. Dice, sí, pero déjame hablar de las cosas buenas. Así Qué es. lindo es tener ese Así tipo de es, gente. así es. Entonces, practicar la prudencia. Eso es parte de una relación de pacto. Sí. Dice, significa actuar o hablar con cuidado de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión. O sea, es tratar de no hacer daño. De no hacer daño. Ser prudente es no hacer daño a las personas. ¿Seguimos, Vamos pastor? sí, yo no sé cuánto tiempo llevamos ya, me avisan muchachos, para que no nos pasemos ¿me avisas? Sí, del tiempo. Porque es todo manual, son 12 lecciones para estudiar, este es el manual más grande de los 3. Pastor, pero antes de seguir, o sea, estamos hablando del manual, pero hay algunas ahí interrogantes que tengo. Ajá. Ok, estamos con el manual, hablamos de los 2 primeros, así haciendo como una reseña, pero la escuela Mateo 28-19, ¿cómo es que nace entonces? Bueno, la escuela Mateo 28-19 es un diseño, yo creo que la iglesia de Jesucristo debe basarse en Jesús. Por ejemplo, Pablo, hay un caso ahí de las mujeres, ciertas iglesias, doctrinas en muchas partes del mundo, basan alguna doctrina, por ejemplo, en lo que Pablo dijo de que la mujer para profetizar debe usar velo. Un velo. Perfecto, está en la Biblia, Pablo lo enseñó, pero si tú revisas muy bien el Evangelio de Jesús, porque somos cristianos, no somos, ¿cómo diríamos? Seguidores de Pablo, pablitanos, no sé cómo diríamos. Ah, sí, pongámoslo, pastor, está bien. Ok, somos cristianos. Si tú miras Jesús, a las mujeres que anduvieron con él, María Magdalena, Juana, en ninguna parte del Evangelio aparece que Jesús les dijera que cuando fuesen a orar, porque andaban con él, se pusieran velo. Significa que la iglesia de Corinto vivía ciertas situaciones particulares, el cual Pablo les dice que las mujeres ahí usen velo. Si tú lees a los colosenses, a los efesios, a la iglesia de Gálatas, tú ves que Pablo no les ordena que usen velo. Entonces, hay ciertas cosas que en la iglesia de Corinto, como habían problemas de matrimonio, que Pablo dedica un capítulo a hablar solo del matrimonio, habían problemas para reconocer el llamado apostólico, Pablo dedica un capítulo a hablar de los derechos de un apóstol, habían problemas de Santa Cena, se emborrachaban en la Santa Cena, y habían problemas matrimoniales porque las mujeres no entendían que la autoridad del hombre se respeta aún dentro de la iglesia. Entonces Pablo dice, la mujer por favor que se calle en la iglesia. De ahí se han basado mucho para decir que la mujer no debe predicar, y de ahí se basa mucho para decir que la mujer debe usar velo cuando profetiza. Ahora, está en la Biblia, sí lo está, pero ¿cuándo se convierte en doctrina, en cultura, para que entiendan en la conceptualización del libro? Cuando es algo, primero, ordenado por Jesucristo, porque estamos en la gracia donde Cristo es la piedra angular, no Pablo. Pablo dijo, yo puse un fundamento, pero Cristo es la piedra. Lo que Pablo está diciendo es, yo ya enseñé muchas cosas, como con el matrimonio dijo, mando yo, no el Señor. Y después dijo, mande el Señor y no yo. O sea que hay ciertas cosas que los apóstoles enseñaron, que lo enseñaron de acuerdo a las circunstancias particulares que habían en determinadas ciudades, como Corinto, como Éfeso, que era un lugar de brujería. Entonces, Mateo 28-19 nace para volver la iglesia a nuestro diseño original, que es Jesucristo. Id y haced discípulos, de ahí dice el siguiente versículo, enseñándole las cosas que yo les enseñé. Entonces ya, Marcela, la iglesia de Corinto era como las primeras prácticas de lo que Jesús enseñó. Entonces, ¿puede ser un modelo para nosotros? Bueno, sí, hay muchas cosas del apóstol Pablo y es la Biblia, es inspirada por Dios toda, pero cuando hablamos de hacer iglesia ya, que es hacer doctrina, prácticas de conducta, tendríamos primero que ir a Jesús y practicar lo que Jesús nos enseñó. Entonces ahí nació, me recuerdo hace 2, 3 años, esta escuela de que tenemos que formar la iglesia primero con la doctrina de Jesús. Por eso este manual, si lo ves en la parte de arriba, de hecho así se iba a llamar, haciéndolo como es, se iba a llamar así, haciéndolo como Jesús, que es lo mismo cultura, haciéndolo. Y ahí nació, Marcela, esta maravillosa escuela de la cual yo le doy gracias al Señor el día que Dios
nos reveló esto y hay muchísimos, para información de toda la gente, no solamente nuestras iglesias trabajan con Mateo 28, 19, muchísimos pastores, apóstoles, Así amigos, es. porque esto, si tú ves, no se trata de, no es algo para determinado. De decir, de la iglesia el Shaddai. No, no. No, es para todo. Y pastor, otra pregunta, si algo ya personal. De estas dos elecciones que tenemos acá, son dos elecciones. ¿Cuál diría usted que es como que, ay, la tenemos que aplicar, pero como que es para ayer, pues? Oh my God, eso está. Mira, yo la verdad que te digo que ¿Cuál sería? cuando yo Vamos a hice ver este aquí. manual, te voy Ok. a contar, cuando yo hice este manual, yo escribí cerca de 24 capítulos. O sea, te estoy diciendo que para yo filtrar Dios 12 santo. clases aquí, Ajá. yo escribí 24. Y de los 24, yo elegí los que consideré más importantes para la iglesia en este último tiempo. Cómo levantar una iglesia, una de las bendiciones más grandes que yo tengo, Marcela, y de la cual me siento, valga este concepto, orgulloso, es del desarrollo, el ejercicio, tú que has estado involucrada muy cerca del ministerio, a la par nuestra, de la pastora, de danza, puedo decir que vos has estado muy cerca de nosotros. Lo que más me encanta de nuestra iglesia es las maneras, las formas, la excelencia, Sí. que hacemos todo el ministerio. Es verdad. Todo. Entonces, una de las cosas que a mí me hace sentir muy orgulloso es que la mayoría de pastores y apóstoles, cuando me invitan a predicar, es, apóstoles, que yo quiero hacer un ministerio y me gusta a ustedes cómo lo hacen. Entonces, dediqué este capítulo a hablar de cómo tener una cultura en la alabanza, en intercesión, en un ministerio de audio y video, en cómo servir en un ministerio con cultura, con excelencia. Y yo creo que eso va a servir a muchísimas iglesias Sí. que aún todavía en el área de desarrollo ministerial, ordenar ministerios, danza, alabanza, intercesión, ujieres, redes de casas de paz, de mentores, de ancianos, de ministros, cómo manejar incluso financieramente. Yo hablo en una de las partes de este manual, algo muy personal, que es parte de mi cultura, cómo manejamos las relaciones con el resto de las iglesias. Esta es la iglesia El Shaddai que yo pastoreo. Hay muchas iglesias más en la comunidad. Ujú, exacto. A mí a veces vienen a decirme, pero fíjese qué tal iglesia. Le digo, pero es que yo no soy pastor de esa iglesia. Hay un pastor ahí que debe solucionar esos problemas. Es como, tengo problemas en mi iglesia, ¿para qué me voy a estar metiendo en los problemas de otro? De otro. O dos, mira Marcela, este manual en esta parte va a ministrar a muchísimos pastores también, cuando uno va a predicar a otra iglesia. Ya me imagino. ¿Cómo? Quiero que se quede el pastor Natán, que no, ¿para qué se va? Dice. No, pero Puede- mira, no, está bien muchas esa personas parte. pueden pensar Sí. eso. Pero sí, pero la parte que te quiero decir de eso es, tú me invitas a tu casa, como cuando voy a tu casa a comer, de tu mami, de Maricel. Tiene que ir allá también a la Sí, casa. ya vamos a comernos Sí, tiene esos que ir, tamales ajá. recalentados que están ahí todavía. Mira, Marcela, cuando tú me invitas a tu casa, yo no puedo llegar a tu casa y pretender que estoy en la mía, por mucho que tu mami, tú me digas, apóstol, siéntase en su casa, por cuestiones de lealtad. Y la misma cultura. La misma cultura, porque entonces es lo mismo en la iglesia. Yo voy a una iglesia a predicar. Marcela, yo tengo ya más de 10, 12, 15 años de estar viajando a iglesias y la gente de las iglesias me puede escribir a mí, pero fíjate que yo no atiendo los problemas de esa iglesia. No puede. Porque es cultura mía. Incluso, Marcela, ha pasado en todos estos años algunas experiencias de que ancianos y líderes se van de esas iglesias donde yo he estado y me han contactado pretendiendo que porque como yo fui a predicar, que como yo fui ahí, yo voy a darles cobertura. No me No puedo se puede. traicionar a mí mismo. Tiene que tener una lealtad. Lealtad al pastor que me invitó al altar. Exacto. Entonces, he visto desastres a través de estos años. Incluso te puedo decir que en el pasado yo invité gente a predicar a este altar donde estamos grabando, que yo me di cuenta después que esos pastores, al cual respeto porque son hombres de Dios, pero en cuanto a cultura, Sí, sí, considero sí. que está muy baja su cultura de relaciones, quedaron en contacto con gente nuestra, gente de esta iglesia, atendiéndole sus problemas, siendo desleal, en este caso, al pastor. Sí, que al los pastor. invitó. Lo mismo sería como yo llegar a tu casa y diga, oh, mira, yo fui a la casa de Marcela y veas qué pintura la que puso. Mezcló el rosado con el amarillo. Yo no sé esta. O sea, ¿yo cómo voy a ser tan desleal si tú Sí, me no se invitas? puede. Lo mismo pasa
en cómo establecer el reino en una iglesia local. Por eso ahora creo que llegaron los días, Marcela, donde el altar no se le puede prestar a cualquier persona. No, Porque tiene que existir ese celo, tiene que existir cuidar ese la cultura cuidado de la iglesia local. y la cultura de la iglesia, porque tal vez a nosotros se nos ha puesto pues un objetivo, la cultura, el reino y esto, y venga, hay un medio topazón, hay un loco y te echa a perder todo. y venga un nuevo creyente, un tiernito, nuevo, sí. y diga, bueno, ¿y cómo será esto? ¿Será de esta manera o de la otra? Mira, Ya hay una confusión. Exacto. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Escuderos, que son los muchachos que nos sirven y que son dedican el tiempo a servirnos altas horas de la noche. ¿Y te imaginas que venga alguien al altar y diga, como pasó de un pastor en su tiempo, dijo esos pastores que se creen dioses, que andan un montón de gente sirviéndoles ahí como que si fueran sus esclavos? Marcela, yo no puedo invitar a predicar a alguien que no cree en mi cultura. ¿Por qué? Porque cuando ya volteé a ver atrás, ya mis escuderos ya no van a estar, si no están culturizados a nosotros. Es verdad. Porque se van a confundir lo que tú estás diciendo. Entonces, yo creo que ahora este capítulo, porque tú me preguntas cuál es el más importante, tener una iglesia local culturizada es maravilloso. Ok, sigamos. Veamos las otras clases. Ok, ¿cuál es? De las que tú leíste varias, ¿verdad? Bueno. Ahora te la pregunto yo a ti, de Ay, todas. Dios santo, examen. Examen, Marcela. Examen. De todas a ti, ¿cuál te? Bueno, me llamó mucho la atención, como le decía, fue la lección número 11. La cultura del cielo en la vida social, en la vida política. Bueno, haciendo ese paréntesis ahí, ¿verdad, Marcela? O sea, la iglesia tiene que saber bien su comportamiento en la parte social y política. A mí me decían, ¿y por qué no saca su iglesia usted? ¿Te acuerdas cuando las camisas blancas, las camisas rojas, allá en los tiempos del 2009? ¿Y usted por qué no saca la iglesia y le ponen la camisa qué? Pero es que o sea, sacar la iglesia con una camisa era tomar una identificación política. Exacto. Y yo aquí en la iglesia, estás tú que trabajas pues identificas con un partido, pero también yo tengo gente aquí que se identifica con gente que te puede adversar ideológicamente a ti. Entonces yo tengo que pastorearlos a todos y la iglesia tiene que tener, y los pastores, mucha sapiencia, mucha sabiduría para tenerlos a todos. Madurez también, porque yo creo que cuando ya, como usted bien lo decía, cuando ya mezclamos, aquel es morado, aquel es amarillo, ay no, Dios santo, y comenzamos con esos choques ideológicos dentro de la misma iglesia, creo que ahí es. La iglesia se divide. Y fíjate que el 2009, pues se dividieron, la mayoría de iglesias se dividieron. Porque los pastores tomaron, vamos, yo puedo orar como la Biblia me llama por la justicia. Yo puedo orar por la rectitud. Por los gobernantes. Los que tienen hambre y sed de justicia. Yo puedo orar pidiéndole al Señor que nos dé gobernantes que tengan el temor de Dios, que no roben, que no sean corruptos, que no permitan el cohecho. Pero de ahí que me digan a mí, fíjese que hay una situación política conflictiva en el país y usted tiene que, como hombre de Dios, salir y tomar parte. Usted como un hombre de influencia en el departamento haga esto, o sea, ya no se puede. Eso ya no se puede. Quizás lo que haga sea dañar más que resolver. Que resolver un conflicto. Que resolver. Y la otra ya lo habíamos tocado, pastor, que es la lección número 3, la cultura de las relaciones. ¿Quiere que sigamos ahí? No, hay más. Bueno, la financiera no la hemos tocado. Mira, la cultura financiera. ¿Cómo? ¿Quién nos va a caer aquí? Me cae a mí. Ay, Dios mío, mira, en la Biblia aparecen 5 formas de cómo la iglesia tiene que ser sostenida financieramente. Aquí vamos a leerlas. Ahí está cuál es la conducta. ¿Leemos la introducción o la cultura o de un solo el concepto? Es que este tema nos puede llevar los 20 minutos, pero vamos a tratar de resumirla. Lee si quieres ahí la parte. ¿De la introducción? Sí, la introducción. Ok, dice, sin lugar a duda, aprender sobre la cultura financiera es una de las misiones más importantes que tiene la iglesia del siglo XXI. Siempre se abordan temas que incluyen la parte financiera. Tenemos la responsabilidad de hacerlo fundamentado en la palabra de Dios. Esto es muy importante. Todas las economías de este mundo tienen conceptos sobre los cuales se construyen, desde principios liberales hasta los más conservadores. En la parte financiera. Exacto. Dice, en este último tiempo escuchará a muchos hablar de políticas financieras capitalistas, socialistas, comunistas, etcétera. Como iglesia tenemos que saber cuáles son los preceptos financieros establecidos en la palabra de Dios para vivir de acuerdo a ellos. Mira, o sea, no nos pueden estar dando atole en un dedo. Atole, ese es el detalle. Déjame, esto está poderoso. Mira, Honduras tiene un sistema financiero. Vámonos a la economía del país. Honduras necesita una reforma en el sistema financiero.
como todos los países de Latinoamérica, que somos países, no diré de tercermundista, en vías de desarrollo. Y en conceptos, bueno, tú eres una profesional, en conceptos socioeconómicos, las economías del mundo tienen una determinada ideología. Por ejemplo, China tiene una ideología financiera distinta a la ideología financiera americana, la cual se cataloga en términos socioeconómicos capitalista. El presidente Bukele en El Salvador está aplicando, porque él es un empresario, está aplicando en concepto financiero una mezcla entre conceptos capitalistas, ¿verdad? Que enarbolan mucho el sistema financiero privado, y hace una mezcla con un sistema financiero un poquito más liberal. Entonces él como que tiene esa mezcla y le ha funcionado muchísimo, muchísimo, según veo los datos financieros de El Salvador. Ahora, cuando nos vamos a la iglesia, uno dice, bueno, la iglesia que también maneja finanzas, pide ofrendas, diezmos, ¿cuál es el sistema financiero del cielo? ¿Cómo puede funcionar el engranaje de este ministerio? Ok, vámonos a Jesús, porque es haciéndolo como Jesús. ¿Te acuerdas cuando un día a Jesús le derraman un perfume de 300 denarios, que era el equivalente, un denario era el salario mínimo diario, eran 300 salarios mínimos diarios, costaba ese perfume? Judas, cuando abre su boca y dice, ¿por qué no se vende este perfume y se le da a los pobres? Claro, él sacó en ese momento su ideología financiera. Él tenía una ideología en ese momento un poquito comunista. Si la ubicamos dentro de este marco social, él tenía ahí como un concepto un poco social, ¿no? En la parte financiera no se puede mucho dinero para una sola persona. Necesitamos que todo eso mejor se reparta en 300 familias. Entonces vemos que Jesús dice, ¿qué dijo Jesús al respecto? ¿Qué dijo Jesús? Dijo, bueno, Judas, déjala. O sea, le está diciendo el muchacho, es su dinero, es su perfume. Si ella dispone de ella, no dárselo a las 300 familias que tú dices, sino prepararme a mí para la muerte y sepultura, que es lo que Jesús está dando a entender, pues déjala. Y después dice, no era que Judas cuidara a los pobres, es que se robaba el dinero del ministerio de Jesús. Entonces lo que estoy diciendo acá es que Jesús nos enseñó, primero, Marcela, yo soy de los que creo, o lo que Jesús nos enseña, porque antes habla acerca de los principios financieros de la cultura, generosidad, se debe dar por generosidad, o sea, debe ser espontáneo, se debe dar con alegría y agradecimiento, se debe dar por honrar a Dios más allá de nuestras necesidades, se debe dar por fidelidad. Ok, yo soy de los que creo que en la iglesia, si alguien no quiere diezmar, no podemos obligarlo. Porque Jesús tampoco dijo, bueno, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Señor, te sigo, pero déjame que yo entierre a mi padre y mi madre. ¿Qué te he hecho yo? Ve a hacerlo. O sea, en la cultura financiera se aplica el principio de espontaneidad. Yo puedo enseñar, pero yo no te puedo exigir a ti, tienes que hacerlo porque si no lo haces, porque es gracia, estamos en gracia. Ahora, el que no lo hace, diezmar, ofrendar, las primicias, los pactos y la siembra, las cinco. Sí, que eso aquí lo menciona más adelante, sí. Dice la primera que es el diezmo, que es el ¿verdad? 10%. La ofrenda, son las primicias, hay pacto o voto, y terminamos con lo que es la siembra. Ok, entonces hay 5 formas financieras de dar en la Biblia, pero esos 5 formas financieras de dar en la Biblia, en la iglesia, se basan en los primeros principios que hablo: generosidad, agradecimiento, espontaneidad, todos los que están ahí. O sea, no se basa en yo llamar a tu asistente o al empresario, llamar a su tesorero y preguntarle cuánto es lo que declara esta empresa al mes de... ¿Cuánto va a declarar al Tribunal Superior de Cuentas, Marcela? No, porque no es lo que Jesús nos enseñó. No puedo hacer eso. No. Mira, por mucho que yo pueda saber, Marcela, que X empresario, que X familia, sé que no está apoyando financieramente el ministerio, yo no puedo violar mis códigos de conducta, de cultura. Y tú le puedes preguntar a todo, empezando desde ti que has trabajado muchos años aquí, de los empresarios de la iglesia, mucha gente, yo no puedo llamarle ni siquiera a sus empleados porque no está dentro de mi cultura. Pero si un pastor lo hace, ¿en base a qué? O sea, ¿de dónde nos pasamos? La vida financiera de la iglesia, bueno, el mundo, tenemos aquí en Honduras los sistemas
los encargados de eso sí pueden llegar a tu oficina y fiscalizarte. Pero ese es un concepto para el país, para nosotros no. Ya es diferente. Porque se basa en la gracia. Así es. ¿Qué va a pasar si la gente no diezma y ofrenda? Bueno, la Biblia es clara. Abriré las ventanas de los cielos, reprenderé al devorador. Lo que va a tener es una vida financiera escasa, porque el que siempre escasamente cosecha. Una vida financiera sin prosperidad. Eso yo tengo que enseñarlo. Claro. Pero yo no puedo decirle, yo no puedo entrar a manipular, a intimidar en la parte financiera. A controlar a Incluso, nosotros. Marcela, fíjate que yo tuve una experiencia hace muchos años de alguien que sembró y después de un tiempo se quejó de lo que sembró. ¿Para qué sembró? Murmuró de lo que... Y yo lo llamé a mi oficina y le dije, hijito, yo le puedo devolver a usted su ofrenda, porque nadie se lo pidió. Bueno, se pide una ofrenda, pero nadie se lo obligó, nadie lo intimidó para que lo hiciera, así que se lo podemos devolver sin ningún problema. Eso es cultura, o sea, bueno, diste, pero te quejas, puedes pedirlo, no te preocupes. Porque si uno da, tiene que darlo dice, generosidad de corazón. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Yo no puedo decir, mira, Dios me dijo que vendieras ese carro y que la mitad sea para ti y la mitad sea para mí. Eso es brujería. Eso es brujería, es manipulación. Es manipulación. Al menos aquí en la iglesia pues tenemos esa cultura financiera de que quien lo hace por revelación, porque es hijo, porque se le ha enseñado, Así que como es. hijo apoya el ministerio, es hombro de su pastor, es hombro de la visión del ministerio. Pero nadie puede decir, a mí me obligaron, no, porque si alguien lo dice, yo lo puedo hacer con toda libertad, venga, se siente mal por lo que hizo, tómelo, lléveselo, no hay ningún problema. ¿Y qué va a pasar si lo devuelvo? Bueno, lea la Biblia, ¿qué va a pasar? Pero yo no puedo intimidarlo. No nos puedo podemos manipular. intimidar. Tremendo eso, pero bueno, es una clase completa, Marcela. Esta es una clase completa. Seguimos, paramos, pastor. ¿Cómo estamos aquí con el tiempo? Vamos Yo no 10 sé. minutos más. Va, pues, 10 minutos más, ok. Entonces, la cultura de la excelencia, pues yo creo que le hemos tocado acerca Sí. de lo que ha sido el servicio, de cómo Mira, poder... dice, características de una cultura mediocre. Se hacen las cosas sin dedicación, las cosas fuera de tiempo, con baja calidad. baja calidad. Las o cosas sea, son improvisadas, ¿verdad? En desorden, murmurando. Y las cosas yo con te digo, muchos mira, defectos. en la parte de hacer un ministerio que los que él hace murmuran, lo hacen tarde, lo hacen mediocre. No, Mejor yo hacerlo. doy fe, y yo les estoy diciendo desde ahorita, yo doy fe que cuando hay que hacer algo con el pastor, créanme que es el mínimo detalle, hasta cuando la gente sirve, o sea, es que tiene que andar con su saco, que tiene que andar con sus zapatos limpios, o sea, y yo creo que todo eso, pues, nos avale a que tengamos esa cultura de excelencia. Lo que decíamos, no es de hacerlo bueno, sino que de hacerlo de manera excelente. Marcela, hasta para dar ofrendas, porque Ay, la sí. ofrenda en sí no es, mira, el billete, por ejemplo, que es el que tiene el valor, sea 100, 500, de 10, pero es Que venga bonito el billete, limpio, excelencia, sin porque mancha. es para Dios, no o sea, Ajá. uno todo lo que hagáis, dice la Biblia, hacerlo como para Dios y no para los hombres. Consideraciones dice para dar un servicio de excelencia, en la página 58. Ok. Mira, vámonos dice, para la haz las 58. cosas con tu máximo esfuerzo, excelencia. Marcela, nosotros en nuestros países latinoamericanos, hablo por todos los que van a ver en todos los países, no tenemos cultura de excelencia. Haz Es las verdad. cosas con el máximo. Te vas a presentar un reporte, Marcela. Tu máximo. Yo tuve eso en la universidad, colegio. A veces sonaba como narcisista. Siempre me esforcé por ser el primero, si algún compañero me vio. Siempre me gustó estar en primera fila. Mi reporte tenía que ser excelencia, porque Dios dice que Dios es un Dios. Gloria, ¿sabes qué significa gloria? Esplendor, excelencia. Y este es el año de la gloria De postrera. la gloria postrera. Si un líder va a dar un reporte, lo va a dar excelente, lo va a dar a tiempo. Tenemos que tener esa Cultura cultura. a tiempo. Mira, las reuniones aquí, 3 y 5 de la tarde. Tú no vas a ver que la reunión se comienza a las 3 y 15. No, jamás. Nunca, o sea, Nunca ha comenzado una reunión 5 Después, minutos de... no, Son nunca. 15 minutos antes, 15 comienza más bien minutos con la antes. intercesión, con el... Porque tenemos que aprender a hacer las cosas con excelencia. Lee más ahí. Dice, haz las cosas en el tiempo Lo estipulado. hablamos. Vístete adecuadamente, hazlo sin murmuraciones, con agradecimiento. Imagínese, vaya, pastor, no es por hacerlo sentir bien a usted ni poder adularlo, pero yo estoy aquí sentada con el pastor Natán, cuando hay un montón que están ahí, una foto, pastor, una foto, y yo estoy aquí con usted. Entonces, ¿qué significa ahí? O sea, un agradecimiento. Ser agradecido.
de las oportunidades que nos dan ministerialmente. Dice, respeta el servicio de los demás, el que está en el baño, la señora que hizo la comida y la merienda en la iglesia infantil. No sirvas por competencia. No, es que mi red es la maciza. Eso está tremendo. No, dice, sirve con obediencia a la autoridad. Mira, Marcela, aquí a todos los pastores, apóstoles, líderes que predican, les puse, hay una parte de este capítulo, cómo predicar con excelencia, para los que son líderes, pastores, apóstoles. Ah, ok. Este sería un tema aparte de cómo predicar con excelencia. Y si tú miras aquí los predicadores que tenemos, la gente me dice, bueno, pastor, pero cuando ellos predican, qué bien lo hacen. Sí. Pero se han venido formando, Se han venido culturizando. Primero, para todos los que predican, esto se puede estudiar secularmente también, Marcela, en cómo hablar elocuentemente, cómo manejar el público. Dice, procura con diligencia presentarte como obrero aprobado, que no tiene que ver con aspectos importantes de un predicador. Asimismo, que es tener dominio propio. A veces uno en el altar quiere decir cosas, pero hay que manejarlas. Hay que cuidarse. Cuidar la apariencia física, la vestimenta. Un predicador, Marcela, tiene que vestirse adecuadamente porque la ropa puede ser el peor distractor para un público. Sí. La gente va a estar más pendiente, mira, mejor entrar en Mujeres, tengamos cuidado en eso nosotros. Sí, claro. Mucho cuidado. Es importante que sepa manejar sus emociones, pensamientos, así como preparar su voz y cuerpo en general. Imagínese que llega a su iglesia o va a dar pues una exposición y llega el adversario, el que habló de usted, y usted está de lo más emocionado que el poder de Dios, y de repente la mira el que le debió 100 pesos. Sí. O sea, es de saber manejar todas esas emociones. Un predicador, exactamente eso, Marcela. Cuando uno se para en el altar, tiene que saber manejar también, para los que predican o en las casas de paz, como tú dices, manejar la parte emocional. Creo que todos aprendimos. Yo he venido aprendiendo. Yo tengo desde 2000, yo predico desde el año 1999, más de 20 años de predicar. Y me equivoqué muchísimo, Marcela. Cometí muchos errores en el altar. Muchas veces hice cosas en el altar, tal vez con buenas intenciones, pero emocionalmente tal vez no manejé las emociones del momento y herí gente. Entonces uno como pastor tiene que prepararse emocionalmente cuando esté herido. Imagínate, uno de pastor se hiere, se ofende por tantas cosas que pasan, y cuando se sube al altar uno tiene que decir, dejo esto atrás, pero la gente no tiene por qué pagar las consecuencias de la herida que me hizo alguien más y empezar a decírselo a Pedro para que lo escuche Juan. Las indirectas, las famosas indirectas. Tenemos que sanar el corazón, cuidar el mensaje, preparar el mensaje. Todo esto lleva tiempo, pero no lo vamos a entrar. Cuidar, manejar el pueblo. Pastor, pero aquí dice, usar un lenguaje de acuerdo al tipo de oyente. Eso es importante. Es muy importante. Porque no en todos los lugares tenemos el mismo tipo de gente. ¿Se imagina que yo comience a hablar aquí? Sí, ¿verdad? Y los descansos profilácticos y baje la gente. ¿Y de qué está hablando la mujer? Porque estoy hablando otro idioma. Conceptos médicos. Dice el pueblo, saber el tipo de pueblo, si son jóvenes, mujeres, adultos, ancianos o niños. Dice saber su etnos. ¿Qué significa esto? Pues la atmósfera donde usted se mueve, si son empresarios, si son políticos, si son líderes, si son pastores. ¿Cómo le va a hablar a usted a estar hablando a un político ¿De qué le podemos estar hablando? De la regeneración. O sea, es bien difícil, es de hablarle de la vida social de un municipio. Dice, y esto es cultura. Exacto, saber el momento que el pueblo está viviendo. Por ejemplo, te digo, Marcela, se murió el hijo de la hermana de la iglesia y te mando a ti a que vayas a hacer ese servicio. Tú tienes que saber que no vas a llegar ahí con una trompeta. Bueno, hoy hagamos júbilo. Y tienes que saber que aunque es júbilo y alegría, que alguien terminó su carrera y vaya al cielo, entendamos que emocionalmente hay una familia que está en luto y que nuestro mensaje debiera ser pues que la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento guarde los corazones de la depresión. De darle gracias por el tiempo en que estuvo, etcétera. Y eso es muy importante. Dice saber el tipo de reunión, milagros, conferencias o evangelización, dice. Saber manejar la atención del pueblo, el orden y las distracciones. Bueno, en eso te puedo decir que sí lo Estoy aquí en este punto. Saber manejar la atención del pueblo, el orden y las distracciones. Mira, mi experiencia es de que cuando yo me presento siempre a predicar, la iglesia acá lo sabe. Por ejemplo, la gente sabe que no puede estarse levantando aquí en la iglesia nuestra, que no puede estar yendo al baño cada rato. No digo que no pueda salir, hay situaciones. No puede contestar llamadas, no debe estar chateando porque me va a distraer a mí. Pero cuando yo voy a predicar a otro lado y no me conocen, siempre les digo,
prepárense para recibir la palabra. Vamos a apartar estos minutos, porque puede estar un buen mensaje, Marcela, o tú puedes estar disertando una gran conferencia y puede estar muy atractivo, pero si tenés a alguien que está distrayendo a la gente, echaste a perder todo tu trabajo. Es verdad, a mí me ha pasado. ¿Qué ha pasado? Sí, dando capacitaciones a personal, me ha pasado que está el puntito negro que me dan ganas de levantarlo porque es la persona de que... Te atiende una llamada, se está levantando, exacto. Está distraído y te echa a perder toda la conferencia. Es y cuando se trata de Dios, de una reunión cristiana, tenemos que prepararnos como lo hacemos aquí en la iglesia. Ponga en silencio su teléfono, si va a chatear, pues téngalo en silencio al menos para que no distraiga a las personas. Puede ser un tremendo conferencista, la mejor conferencia, pero si el predicador, que esta es la parte del capítulo que le decimos los predicadores, no sabe manejar el pueblo, los jóvenes, por ejemplo. Para predicar a los jóvenes hay que saber que es un público diferente. Claro. A los muchachos no los puedes mantener más de 30, 40 minutos sentados sin distraerse. Tienes que saber, si le vas a dar una conferencia de 2 horas, yo admiro y respeto a un predicador que siente a los jóvenes 2 horas y que no se les distraiga. Y que estén Sí, que estén concentrados. Porque no van a estar pensando en qué van a poner mañana. Entonces, mira, Marcela, es tanto lo que hay en este manual. Pero está bello. Nos avisaron que no hay tiempo. Para todo, no, pero no es por decirle solamente que este manual, que esto aquí, sinceramente es un manual muy rico en conocimiento, con sabiduría, con mucha inteligencia, lo hizo también Pastor. Así que queremos que cada uno de ustedes lo pueda tener, ¿verdad? Yo sé bien que no solamente va a estar en nuestra iglesia, ¿verdad? Como lo ha dicho nuestro pastor, sino que donde usted lo mire, créame que usted va a aprender muchísimo. En mi caso, que yo, ayer lo comencé a leer, digo yo, el lunes comenzamos otra vez de nuevo, o sea, de cero, dentro de la región de salud del departamento, pues voy a hablar acerca de esto, acerca de las relaciones, acerca de cómo tener un ámbito laboral más estable, más bonito. Entonces, no es solamente porque usted es pastor, porque usted es pastora, porque es el cantante, porque es el ministro, sino que es para educarnos nosotros mismos también. Bueno, y son 12 capítulos, no hay tiempo, hay cultura de unidad, cultura de honra. Son 12 capítulos, si no notas, es el manual del todos, es el más grande. Quise que las clases fuesen para darlas durante 1 hora. Y los de casa, los que son de la iglesia, comenzamos en este mes de enero este proceso de culturización de la iglesia, de nuestro ministerio. Y nuestras iglesias hijas también en Honduras y fuera, en las que están en otros países. Y sé que va a ser un año para ver cosas maravillosas. Amén. ¿Y te parece, Marcela, si oramos para que este libro sea de bendición como lo fueron los manuales anteriores? Si quieres hacer una oración para bendecir este libro y que llegue a las manos correctas para poder ensanchar el reino de Dios, que es el objetivo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tu tiempo es perfecto, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, estamos poniendo en tus manos este tercer manual, Señor. No es solamente porque lo hizo nuestro pastor, Señor, no solamente porque lo hizo el pastor Natán, sino que tú pusiste las palabras, tú pusiste el conocimiento, tú pusiste el tiempo, la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, Señor. Tú plasmaste tus palabras en este manual, que sea de edificación, que sea de construcción, Señor, que sea de equipamiento, que sea una herramienta poderosa, no solamente espiritualmente, Señor, sino que para que nosotros las personas podamos tener una transición personalmente en cualquier ámbito de nuestra vida, Señor. Te damos gracias por este manual, que lleguen a miles y a miles de personas, que este manual esté en miles y miles de manos y en todos los países, en varios continentes, Señor. Declaramos que este manual, Señor, trasciende fronteras, Señor, trasciende corazones, Señor, y tu reino, tu cultura será establecido en nuestras vidas y en nuestros corazones. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos. El libro va a estar disponible en Amazon en unas semanas. Por ahorita solo va a estar disponible físicamente aquí en nuestra iglesia. Para los que puedan estar preguntando en el video dónde adquirir el libro, va a estar en Amazon. Los que están en Honduras lo pueden adquirir físicamente aquí en las instalaciones de nuestra iglesia. El resto de nuestras iglesias hijas vamos a hacer el lanzamiento, Marcela, este próximo sábado a las 4 de la tarde. Sábado, confírmame, sábado 9. Sábado 9. 9, sábado 9 a las 4 de la tarde, lanzamiento aquí. Tendrá un precio de lanzamiento, a la iglesia se les da un precio especial y a todos los que vengan ese día se van a ir con el precio especial, porque luego después los manuales
tienen otro precio. Así que el Ok. domingo igual, el próximo domingo, este domingo 10, también el libro voy a estar firmándolos a todos nuestros discípulos. Que Dios les Amén. bendiga. Marcela, quiero darte gracias por venir a compartir conmigo esta plática, esta conversación y Un la placer. disfrutamos. No la sentimos, ¿verdad? No la sentimos, un placer, así que muchísimas gracias y tenga este manual, Estableciendo la Cultura del Cielo. Dios les bendiga.